Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes. En la primera hora desmitificamos la física de las ondas. Ahora sabemos cómo viaja la voz desde su radio hasta la antena, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo es posible que en una ciudad como Quito o Guayaquil, donde hay miles de efectivos de seguridad y salud, todos puedan comunicarse sin que el sistema colapse por saturación? Aquí es donde dejamos la física básica y entramos en la ingeniería de sistemas y los protocolos digitales. Hoy vamos a entender el cerebro de la Red Nacional Troncalizada del Ecuador. Imaginen por un momento cómo funcionaban las radios hace 40 años, en lo que llamamos sistemas convencionales. Era como tener una línea telefónica fija compartida en una casa. Si alguien estaba usando el teléfono, nadie más podía llamar. Si la frecuencia de Bomberos Sur estaba ocupada por un incendio de pastizales y ocurría un accidente grave en la misma zona, la ambulancia no podía reportar porque el canal estaba bloqueado. Era ineficiente y peligroso. Teníamos que asignar una frecuencia exclusiva a cada grupo, y el espectro radioeléctrico se agotaba rápido. Para solucionar esto, se inventó el trunking, o sistema troncalizado. Quiero que imaginen el sistema troncalizado como un banco moderno. Cuando ustedes llegan al banco, no van directo a una ventanilla específica. Hacen una fila única y una computadora o pantalla les dice, cliente A, vaya a la ventanilla 4. Cliente B, vaya a la ventanilla 2. Si la ventanilla 4 se desocupa, la computadora le asigna el siguiente cliente. Esto optimiza los recursos. En la radio troncalizada, ustedes no son dueños de una frecuencia. Ustedes pertenecen a un grupo de conversación o talk group, por ejemplo, Ambulancias Norte. Cuando presionan el PTT, su radio no transmite voz inmediatamente. Primero, le manda un dato a la computadora central, el controlador de zona, pidiéndole permiso. La computadora busca qué frecuencia está libre en ese milisegundo, se la asigna a su grupo y les da luz verde para hablar. Todo esto pasa en menos de medio segundo. ¿Por qué es esto revolucionario? Porque permite que muchos grupos compartan pocas frecuencias. Si nadie está hablando, las frecuencias están libres. Si ocurre un desastre mayor, el sistema puede priorizar dinámicamente. Si el presidente o el jefe de bomberos presiona el botón, el sistema puede incluso botar una llamada menos importante para darle paso a la prioritaria. Esto se llama preemption o preferencia. En Ecuador, la Red Nacional Troncalizada es gestionada técnicamente por la CNT, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y operativamente por el ECU 911. Pero aquí entramos en un terreno complicado, los estándares tecnológicos. Así como en los celulares hay iPhone, iOS y Android, en las radios de emisión crítica hay dos grandes estándares mundiales que compiten, P25 y Tetrapol, y también Tetra. El estándar P25, Project 25, nació en Estados Unidos. Es un estándar abierto diseñado para la seguridad pública. Es robusto, pensado para que si una marca de radio falla, puedas usar otra. Es el estándar que usan típicamente los bomberos y servicios médicos en muchas partes del continente. Por otro lado, tenemos Tetrapol, un estándar de origen francés, originalmente diseñado para fuerzas policiales y militares. Es excelente, muy seguro, pero es una tecnología más cerrada. Aquí viene el problema de la vida real en Ecuador, lo que llamamos el desafío de la interoperabilidad. Históricamente, la Policía Nacional del Ecuador ha operado sobre una red Tetrapol, una red robusta y segura para sus operaciones contra el crimen. Sin embargo, muchos cuerpos de bomberos y servicios de salud descentralizados o incluso municipios adquirieron tecnologías P25 o DMR, otro estándar digital, o se quedaron en analógico. ¿El resultado? Tenemos una torre de Babel tecnológica. El policía tiene una radio excelente, el paramédico tiene una radio excelente. Están parados uno al lado del otro en un accidente, pero no pueden hablar entre ellos por radio porque sus equipos hablan idiomas digitales diferentes. Tienen que usar el celular o gritarse. El EQ 911 juega el papel de gran integrador. A través de consolas de despacho avanzadas y tecnología llamada ROIP, radio sobre IP, radio sobre protocolo de Internet, el EQ 911 intenta coser estos parches. La voz que entra por una radio Tetrapol de un policía se convierte en datos.
Viaja por fibra óptica al ESU 911 y el despachador puede retransmitirla hacia la radio P25 del bombero. Es una solución de ingeniería brillante, pero depende de que la red de datos, la fibra óptica, los enlaces de microondas, esté intacta. Si hay un terremoto y se rompe la fibra óptica, ese puente se cae y volvemos a las islas incomunicadas. Como tecnólogos, deben entender que su radio es parte de esta red compleja. Deben saber en qué talk group están. Un error común es quedarse en el canal de despacho después de ser asignados. El despachador les dirá: Unidad Alfa 1, pase a canal de operaciones 3. Ustedes deben cambiar el selector. ¿Por qué? Para dejar libre el canal de despacho para otras emergencias. El canal de operaciones es táctico. Ahí coordinan con sus compañeros en la escena. Hablemos de una función crítica de los radios digitales modernos que salva vidas, el botón de pánico o botón naranja. La mayoría de sus terminales portátiles tienen un botón naranja en la parte superior. No es de adorno. Si ustedes están en una situación de amenaza inminente, por ejemplo, entraron a un domicilio y los familiares los agreden o sacan un arma, algo que lamentablemente ocurre en zonas conflictivas, y no pueden hablar, presionan ese botón. El radio envía una señal de emergencia silenciosa a la consola del despacho. En la pantalla del operador del EQ 911 se abre una ventana roja parpadeante con su identificación, y gracias al GPS integrado en los radios digitales, su ubicación exacta en el mapa. El micrófono del radio se abre automáticamente por unos segundos en algunos modelos para que el despachador escuche lo que pasa sin que ustedes tengan que presionar el PTT. Es su línea de vida silenciosa. Úsenla con responsabilidad, nunca para jugar. La transición de analógico a digital también trajo la encriptación. En el sistema analógico, cualquier persona con un escáner de radio barato podía escuchar las frecuencias de la policía o de las ambulancias. Los delincuentes monitoreaban los movimientos de la fuerza pública y la prensa sensacionalista llegaba a los accidentes antes que la ambulancia. Con el sistema digital troncalizado, las comunicaciones pueden ir encriptadas. Es como si hablaran en un idioma clave que cambia constantemente. Esto protege la privacidad del paciente. Imaginen que transmiten datos de un paciente con VIH o una víctima de violencia sexual, y protege la seguridad operativa de ustedes en escenas de crimen. Sin embargo, la tecnología digital tiene un talón de Aquiles: la dependencia de la energía y la sincronización. Una repetidora analógica es un equipo tonto y robusto. Una repetidora digital troncalizada es un servidor informático complejo que necesita aire acondicionado, internet y mucha energía estable. En los apagones o crisis energéticas, si los generadores de respaldo de las torres fallan, se pierden sitios completos. El sistema puede entrar en un modo de falla llamado site trunking o falla de sitio. Si su radio pantalla muestra site trunking, significa que la torre local está viva, pero desconectada del cerebro central. Pueden hablar con otros radios en la misma zona, pero no con el SU 911 central en otra ciudad. Deben saber reconocer estos mensajes en la pantalla LCD de su equipo. Quiero contextualizar esto con la realidad de las zonas rurales versus urbanas en Ecuador. En Quito y Guayaquil, la cobertura de la red nacional troncalizada es densa, casi perfecta in-building. Pero si ustedes trabajan en una ambulancia en Sucumbíos o en Loja Rural, se encontrarán con zonas híbridas. A veces tendrán señal troncalizada digital y a veces tendrán que conmutar a canales analógicos convencionales de respaldo. Sus radios suelen ser dual mode, tienen que saber cuándo hacer el cambio. No se confíen en que el sistema lo hace todo. A veces la tecnología falla y el operador humano debe tomar el control manual del equipo. Otro concepto vital es la latencia. En radio analógica, la voz es instantánea. En digital, hay un pequeño retardo, milisegundos, mientras el radio procesa la voz, la comprime, la encripta y la envía. Si ustedes presionan el PTT y empiezan a hablar inmediatamente, la primera sílaba de su frase se corta. Ambulancia Alfa 1 en escena. El despachador no sabe quién llamó. La regla de oro en digital es presionar PTT, esperar el bip de permiso, que indica que el sistema troncalizado le asignó canal, contar mentalmente 1 y luego hablar. Central, pausa,
Aquí Alfa 1. Esa disciplina garantiza que el mensaje llegue completo. Finalmente, hablemos del futuro y de la banda ancha. El mundo se mueve hacia LTE y 5G para emergencias. Ya no solo queremos voz, queremos video en tiempo real desde la ambulancia, telemedicina, envío de electrocardiogramas al hospital antes de llegar. La red nacional troncalizada está evolucionando hacia sistemas híbridos donde el radio también es un dispositivo de datos inteligente. Pero cuidado, el video consume mucho ancho de banda. En un desastre, las redes celulares comerciales se caen porque todos llaman a sus familias. Las redes de misión crítica deben tener prioridad. En Ecuador, se trabaja para que los servicios de emergencia tengan prioridad en la red de datos, pero la voz, la simple y confiable voz por radio, seguirá siendo el rey por muchos años más. Cuando todo falla, cuando el video se congela, la voz del paramédico diciendo «necesito ayuda» debe pasar. Para concluir esta unidad, quiero que se lleven una idea clara. Ustedes no son simples usuarios de un radio. Son parte de un ecosistema tecnológico complejo. El radio es un ordenador potente en su mano. Conozcan sus botones, entiendan qué significa cada pitido, sepan qué hacer cuando la pantalla dice fuera de rango o falla de sitio. La interoperabilidad es el gran reto del Ecuador, y ustedes, como futuros profesionales, serán quienes empujen a las instituciones a coordinarse mejor. No se aíslen en su canal, entiendan que son parte de una red de seguridad integral. La próxima vez que tengan el radio en la mano, recuerden que detrás de ese botón hay satélites, fibra óptica, computadoras, ingenieros y protocolos diseñados para una sola cosa: que su mensaje de auxilio sea escuchado. No desperdicien esa tecnología con mala disciplina o desconocimiento. Úsenla con profesionalismo. Hemos cubierto la física y la arquitectura del sistema. En las próximas unidades entraremos de lleno en el software humano, los códigos, el lenguaje y la psicología de la comunicación bajo estrés. Por ahora, revisen el material de lectura sobre la estructura del EQ911 y los tipos de radios. Muchas gracias por su atención, ha sido un placer guiarlos en estos fundamentos técnicos. Nos vemos en la próxima clase.